sumamente honrado la condecoración obsequio de mis nietos, cuya distinción preclara deseo compartir entrañablemente con los innumerables y honrados trabajadores anónimos astorganos que unos superan y otros reúnen idénticos merecimientos a los míos. Gracias mil a todos, una vez más. De manera especial a los dignísimos delegados provinciales de Información y Turismo y de Trabajo y alcalde de Astorga, que abrillantan con su presencia la gran confraternización de los medios informativos. Y permitidme también que me retire silenciosamente por el foro para dar paso a la riente juventud, plétora de valer y saturada de entusiasmos, que se dispone a acampar en el noble estadio de la prensa astorgana, en el que he quemado gozosamente los mejores años de mi vida. Pienso que si la música anima a los soldados cuando parten para la guerra, los cálidos homenajes que se me tributan, de hecho se me antojan una marcha triunfal, brillante y sonora, que pretende avivar el momento de mi tránsito a una nueva vida que, como todo momento solemne de elegir la propia suerte, entraña cierto tinte de inevitable de melancolía y tristeza. Su señoría, ilustrísimo el obispo, mi señor, confirió la prima clerical tonsura a órdenes menores y mayores 6 y 7 de junio próximo pasado a los señores siguientes: Magín González Revillo de Astorga. ¿Qué año? Esto, no tengo la fecha exacta aquí en la página, pero bueno, esto está en el boletín del Obispado de Astorga, 1880 y pocos. Y unos años antes estaba estudiando en el seminario, en 1878, Seminario Conciliar de Astorga, Magín González Revillo, y estas son las notas con las que termina su curso, meritísimos. Con lo cual, yo supongo que toda esa finura dialéctica la aprendió de los clérigos. Era una persona que ya irradiaba respeto. Una persona, recuerdo, con sus gafitas, su sombrero, y sé que fue una figura que marcó Astorga. Por razón de edad, yo no lo traté ni nada, pero dentro de mi infancia, y un poco más avanzada mi infancia, sí que me cruzaba con él de las calles. Era cuando entonces a las personas mayores se les cedía la acera y se les decía: usted siga bien o usted lo pase bien, y eso en algunas ocasiones así fue. Pues mira, fíjate que sí, que además es que vivía cerca de mi casa, un señor mayor, alto, pelo blanco, siempre iba con un par de curas o algo así, por la muralla, y lo veíamos cada vez que iba por la muralla, que no eran muchas, pero lo veía siempre. Y claro, pues mi padre lo saludaba muy respetuosamente porque él era muy respetable. Y encima iba a lo mejor pues con el magistral y con no sé quién, o sea que respeto de pe a pa. Y me acuerdo el día que se murió el abuelo, papá llevaba una pierna rota porque se había caído y iba con muletas y dijo que iba, y le decíamos que no fuera al entierro, y fue al entierro con muletas. Porque cuando se murió el abuelo, papá estaba con muletas porque se había caído. Se había quedado en casa. Y se había roto una pierna o algo, y iba con muletas. Pero papá adoraba a su padre. Yo nunca les vi discutir. Si discutían en la redacción, estábamos arriba, no lo sabíamos. Pero yo creo que no, que con el abuelo no discutía, porque lo admiraba. Yo creo que al abuelo lo admiraba. El pensamiento era Magín Revillo. Y Magín Revillo era una figura, a mi juicio, irrepetible. Magín Revillo, en otro sitio que no hubiera sido Astorga, hubiera sido un periodista de una categoría impresionante. Porque Magín Revillo era un hombre de orquesta. Él componía, ajustaba, no tiraba porque tenía un empleado, Luis, el músico, que es el que tiraba, pero todo lo demás lo hacía él. Bueno, para mí era un señor muy autoritario. Autoritario me refiero a que era mi padre. Y con tanto hijo, o daba voces o allí no se ponía orden ninguno. Lógicamente, para mí todos los recuerdos que tengo de mi padre y de mi madre son súper entrañables. Recuerdo que de las pocas veces que lo vi emocionado, porque cuando se murió su padre, yo era muy pequeño, ya tenía 6 o 7 años,
Entonces, analizar los sentimientos de mi padre en aquella época sería absurdo porque yo no tenía ni idea de qué consistía eso. Pero cuando me marché de casa y me despedí en el portal, algo salió, o mamá dijo, o comenté yo, dice, es el último que se nos va, porque era el pequeño, y unos por una razón y otras por otra se habían ido los 7 anteriores. Y dice, y el pequeño se nos va. Yo te digo la verdad, he tenido primero respeto, admiración y gratitud. El pensamiento astorgano es un auténtico milagro. Y yo sabía cosas del día a día. Primero el equilibrio político que había que hacer. Porque lo sé. El abuelo, el periódico, el bisabuelo, claro, el orgullo de... Es que mi abuelo es Magín Rebillo, que es el director del pensamiento astorgano, y mi abuelo es no sé qué, y mi abuelo es... Sí, soy la nieta de Magín Rebillo, era y es, y supongo que será siempre como un orgullo y algo que formaba... Soy la nieta de Magín y del pensamiento astorgano, era como un súper orgullazo, ¿no? Una cosa que le gustaba siempre era ¿y qué cuenta la gente? ¿Y qué cuenta? Claro, como periodista pues tenía su vista, claro, era lógico que lo hiciera así. Eso, y luego venían las inocentadas que se llevaban tanto en aquellos tiempos. Me acuerdo de una que puso, yo no sé qué puso, que era, don Fernando Vega era el tesorero del ayuntamiento, no se me olvida. Y tu padre puso allí que la lotería, que había todos esos que habían premiados y que fueran a no sé qué hora, porque si no, no podía atenderlos y que fueran a cobrar. ¡Ay, la hostia! Pues yo creo que el premio ese que le dio el obispo en el palacio, ese día fue muy feliz. Ese día fue muy feliz. Yo creo que fue de los días más felices de mi padre. Era de los de sombrero. Sí, y de los que había que respetar a pesar de que su aspecto físico al final de la vida era un poco, bueno, pues andaba un poco doblado por el peso de los años, evidentemente, pero evidentemente era de los de respetar. Yo creo que no se le ha rendido el homenaje que merecía, pero son de esos hombres, como yo digo, hombre orquesta del periodismo, pero hombre vital en la vida social de Astorga. Y de usted, Magín, de usted que nació en esta Astorga hace 80 años y 2 días y que ha vivido pues profundamente la realidad de Astorga y la historia de los últimos años, de los últimos 80 años, de sus primeros 80 años y de su padre que hace 30 años recibió una medalla semejante a la que usted recibía, y de su primer artículo cuando usted tenía 14 años en el pensamiento astorgano, y de su vida profesional, y de cuando usted fundó aquellas revistas, Astúrica y El Fresco, y del trabajo que usted hizo de tipógrafo, y de director, y de vendedor, y de escritor, y de su profesión de periodista, y de su vicio de trabajo, en todos los múltiples aspectos que usted ha tenido desde aquella fundación y dirección de la Escuela de Maestría Industrial, de su actuación en los seguros, de ese juez municipal que fue don Magín González Rebillo, y de ese gestor eclesiástico que fue don Magín González Rebillo. Hay que pensar que el cambio del siglo XIX al XX, pues fue políticamente tremendo, ¿no? Era la España de la Restauración, después de la gloriosa de Isabel II, con Alfonso XII, la regencia de María Cristina, la guerra de Cuba, el desastre del 98, la entrada de Alfonso XIII, la descomposición del régimen de la Restauración, el carlismo siempre ahí presente y también muy presente en Astorga, y bueno, había prohombres de la ciudad que, aparte de las tertulias de café, pues seguramente necesitaban dar rienda suelta a su pensamiento en un periódico que seguramente sería de tiradas muy, muy pequeñas,
pero además que un elenco de prensa en Astorga propio de una gran ciudad. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que en ese momento, hombre, piensa, claro, retrótraete para atrás, los que escribían en una élite intelectual y periodística, eso no estaba al alcance de cualquiera, eran personas muy señaladas, y el que conseguía pues tener una colaboración o publicar, pues eso le daba un tono, le daba un prestigio que lo ponía, lo situaba inmediatamente por encima del resto de la población. Oye, yo soy colaborador de La Luz, yo soy colaborador del Pensamiento, yo tengo... Bueno, sí. No es verdad que Astorga haya sido siempre y únicamente conservadora, al contrario. Astorga lo que ha sido fundamentalmente es, desde el punto de vista, digamos, en cierta manera una ciudad culta que a través de los periódicos expresaba su diversidad cultural y sus opciones ideológicas. Y eso estaba ahí. Y es que hay periódicos donde se están peleando constantemente y donde... Yo recuerdo, por ejemplo, una noticia que hace poco que vi, que salía en la Gaceta de Madrid, sale cómo hablan, creo que era de Porfirio López, cómo utilizaba su periódico para influir en la construcción del Teatro Gullón. Entonces, ahí... Y eso es una noticia que sale en Madrid, de lo que estaba ocurriendo en un lugar tan pequeño como este. Eso es por la prensa, por los periódicos. Y eso, de alguna forma, los astorganos lo tenemos. Esto es como el misterio de Grecia, ¿no? De Atenas. Es lo mismo. Atenas eclosiona ahí en el siglo VI a.C. Y antes había 4 cosas, Homero y tal. Y bueno, el misterio de Grecia, el milagro griego que llaman, pues el milagro astorgano es el periodismo del siglo XX, el principio. Claro, yo sí que creo que eso es una heroicidad, porque realmente, pero es que hasta además construir todos los días o cada 2 días el periódico, eso es una proeza, para mí eso me parece una proeza. Y cómo tienen allí coger de aquí, de allá y llenar todo el periódico, llenarlo físicamente y hasta tipográficamente, y luego económicamente, claro, yo sé que muchos además no pagaban la suscripción o no se anunciaban o cosas de esas, así que yo tengo un verdadero reconocimiento agradecido a quienes han hecho esa heroicidad. Ese periodiquín, porque eran, si quieres, 4 páginas, el Pensamiento, La Luz de Astorga, el Faro en su primera parte, se recibía en las casas pues con mucha mayor esperanza y gratitud que se podía ver el parte, lo que entonces se decía por Radio Nacional, porque ese era el parte de lo que ocurría en Astorga. Y me decía mi abuelo, llegó el papel ya, no decía llegó el periódico, ya llegó el papel, y se leía con avidez, se leía con interés. Y en muchas zonas, en la comarca de Astorga, era el único medio escrito que llegaba, era el Pensamiento o La Luz. O sea que toda la información que llegaba a esos sitios era lo que el Pensamiento y La Luz tamizaban y decían. Fíjate si tenía influencia en unas zonas que estaban muy pobladas en aquel momento. ¿Qué es el Pensamiento? Tú sabes como yo. El Pensamiento te es igual lo que ponga. Te tiene absolutamente enganchado a los que vimos fuera. Astorga. Se vende novilla próxima a París. Coño, te hace gracia, ¿no? Mírame qué anuncio más cojonudo. Esto es verdad. O cuando costaban Pepín y Angelín, que era la hoja diocesana. Te sabías todos los curas, todas las monjas, todos los triduos, todas las novenas. Pero sí que había un enganche siempre. Leías, pues oye, a los Soluengo, a Lorenzo a Juan Carlos Villacorta, a los Cerada, pues no sé, todo, y eran los que te tenían enganchado a Astorga. Los auténticos salvadores del periodismo en Astorga, que fueron don José Redondo, el cura, este famoso, y mi padre. Porque Luis Alonso Luengo nos advertía del problema. Bernardo, que nos quedamos sin periódico. Bernardo, que la gente no puede más. Y el otro, la pelotera con el cura y amenazando todos los días. Su estilo, el señor Cornejo, hoy sería impresentable, pero forzaba muchas ventas amenazando con el periódico.
no recuerdo yo ninguna tensión ni nada, es decir, como un hecho natural. Llegó un momento en que la salida de los periódicos tenía que ser esa, y así se entendió y así se asumió, y que quien tenía que dirigir el periódico era quien tenía que dirigirlo, pero todo con una naturalidad, con una normalidad. Yo no recuerdo, ya te digo, ninguna tensión, y es más, la llegada de tu abuelo y la presencia de tu abuelo en aquella imprenta que era la nuestra y tal, como un hecho absolutamente normal, como si ya hubiera estado trabajando allí de toda la vida. No recuerdo, ya te digo, no tengo yo memoria, ni comentarios en mi casa, ni nada, porque va a venir, porque tenemos que tener cuidado, nada. En un momento dado, los dos periódicos tuvieron que tirarse en el mismo sitio. Tenían que estar dirigidos por la misma persona, porque no había otra opción. A lo mejor también es que la gente era muy pragmática y dijeron, si queremos que esto se mantenga, si queremos que esto tire un poco más, tiene que ser así. Y así se hizo. Total. Se escrituraron las cabeceras. Enriquito no cumplió con una parte de la colección, que se la quedó, luego por medio de don José Ata no hubo manera. Algunas cosas. 5 millones. Vamos a ver, yo creo que este hombre, Felipe, no actuó con demasiada limpieza con nosotros. Hizo uso de algunas artes, vamos a ver cómo te lo puedo yo decir, para obtener el objetivo al menor precio y de la forma más provechosa para él. Entonces eso ya me parece que ya no fue nada que ver, insisto, con la otra transición, si es que se puede llamar así, o con el otro cambio que se produjo en los dos periódicos con la llegada de tu abuelo. Nada que ver. Cuando has tenido un periódico que desde niño te ha acompañado, piensas que eso es una pérdida. Y para mí, yo tuve una verdadera crisis cuando desapareció esos meses el periódico. Y yo estuve muy cerca de cuando con Alberto Matías aquello otra vez se volvió a encauzar hacia un nuevo periódico, ¿no? Y porque nos parecía que nos faltaba algo. Quizás veníamos un poco por reacción de lo que han sido los últimos años del pensamiento, ¿no? En los últimos años del pensamiento habíamos sufrido mucho, pues muchas cosas. En primer lugar, la propiedad de una sola persona. La propiedad de una sola persona hace que la gente, tanto los anunciantes como los suscriptores, se desentiendan un poco. Una parte dice, bueno, pues mira, esto es de fulano, ya pondrá el dinero, ya pondrá la cosa, no tengo que esforzarme, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por tanto, digamos, había un cierto relajo. Y una primera cosa que dijimos, no, esto tiene que ser algo que la gente tiene que sentirlo como propio y empujarlo como propio. De manera que una primera cuestión importante era, y la primera materia prima, la más difícil de conseguir, bueno, no fue difícil de conseguir, pero la más productiva yo creo que fue el entusiasmo de la gente. En las casas, no digo la mía era el comentario general, se notaba la falta de algo, esa hoja, ese periodiquín que venía todas las mañanas o todas las tardes a casa, no había esa noticia local que nos la traía el periódico, no había. Entonces se formó una inquietud sobre al respecto. Y esto se gestó más bien a la ilusión que tuvo Alberto Matías García Álvarez, que trabajó en la luz y el pensamiento cuando los tenías empresario. Y formó en Madrid, convocó a astorganos y allí se gestó y allí se constituyó la Sociedad Edisa. Yo creo que hace 40 años sí había un modelo y en ese modelo pues nos metimos en un nicho de la prensa local y bueno, salió bien. Ahora es que nos falta incluso la referencia global, esa es la primera cuestión. Estamos inmersos en un proceso de transformación. Yo veo una vía de optimismo en el sentido de que como vamos los últimos, el que va al último siempre tiene alguna ventaja de que aprende lo bueno de lo malo de lo que han hecho los demás. Pero yo creo que hay un primer problema derivado de eso. Para que no desaparezca el escrito es que tiene una máquina allí en el sótano que esa máquina, el día que empiezan los tornillos a salir, pues igual saltan todos en el mismo día, porque ahora va saltando uno a uno. Entonces, bueno, pues le van poniendo el remedio uno a uno. El día que salten todos a la vez, pues a lo mejor tiene dificultades para salir durante al menos una temporada. Y si tienen que imprimirlo fuera de aquí, se acabó. Tiene un difícil porvenir. Lo que pasa es que es tanto el cariño de Astorga. Tú ten en cuenta que cuando nos llaman del Faro para hacer una publicidad, para poner un anuncio, nunca se mira desde el punto de vista de la rentabilidad. Nunca.
Yo desearía que, claro, el Faro, por fortuna, tiene acciones muy diversificadas en este momento, ¿no? Eso es una ventaja, es decir, es que hay muchos accionistas y siempre ha habido ahí un grupo, una serie de personas de forma altruista llevando el periódico por cariño a la ciudad, después tienen, claro, sus pequeñas servidumbres, eso hay que entender que es inevitable, ¿no? Pero está ahí y yo confío en que el Faro permanezca como uno de los ejemplos en España de una tradición periodística, digamos, que nunca se perdió. El Faro astorgano siempre se ha considerado una institución más. Entonces es asombroso que uno diga, pero vamos a ver, estamos hablando de la iglesia, el cuartel, el ayuntamiento, la Cámara de Comercio y el Faro astorgano. Es decir, una empresa privada, con una actividad privada, más o menos tal, pero para los astorganos, para nosotros, es una institución. La prensa es una institución. Ahora, mirando hacia atrás, y cuando uno ve el peligro que supone el que desaparezca y que supondría que desaparece seguro la prensa escrita en un lugar tan pequeño después de casi 150 años de historia, pues uno se da cuenta de que efectivamente es una institución. La Iglesia de Dios no necesita llegar al siglo XX para considerar como una norma general en sus procedimientos utilizar todos los instrumentos de difusión que el ingenio del hombre pueda lograr, en utilizarlos, digo, para predicar la santa y salvadora palabra de Dios. Si la radio, el cine o la televisión hubieran aparecido en el siglo X, en el siglo III o en el primero, la Iglesia se hubiera sentido movida también, ya entonces, a utilizar esos instrumentos como cuantos pueda inventar el ingenio humano para seguir cumpliendo el mandato del Señor. Astorga es una mina. Periodísticamente, Astorga es una mina. Astorga es la bomba. Astorga es rarita, pero una vez que entras, ya te quedas nubilado, te quedas pasmado. Astorga es una ciudad fundamentalmente de convivencia, plena de cultura y de amistad, que trasciende entre las familias durante generaciones. Creo que Astorga es una ciudad completa y me gustaría o pienso que muchos padres de familia que pudieran vinieran a vivir aquí para que la infancia de sus hijos tuviera este encanto que hemos tenido los que hemos nacido aquí. Yo creo que la gente llega a Astorga y ve un pueblo con unos aires de capital terribles, con una historia y unos monumentos que quitan el hipo, porque es que la gente te llega aquí, te ve ese palacio, esa catedral, no sé, ruinas romanas por un sitio, o sea, una cantidad de cultura aquí, enclavada aquí, enterrada en Astorga, que eso le da un aire de distinción. Uy, Astorga el todo. Tengo una perra de Astorga que no lo puedo remediar. Me encanta. Astorga es una ciudad que imprime carácter. Solo hay que ver lo que tenemos en las vistas de por detrás y se puede hacer la gente idea de cómo marca en el carácter de las gentes. Aquí es noble, leal, benemérita, augusta, magnífica y bimilenaria. O sea, que la bomba, si magnífica se lo puso, me parece que el Plinio el joven o el viejo. Y se lo puso por el mero hecho de que un chaval con 18 o 20 años, que viene de Roma, de la gran ciudad de Roma, tal, y viene el punto, voy a pasar unos días a Astorga. Y le puso de magnífica porque había termas, había chiringuitos, había de todo. O sea, que con lo cual, pues ya venimos, pues emérita y Astúrica Augusta. Y poco más habrá, y a lo mejor los lucenses no. Emérita, de ahí vino la Vía de la Plata. ¿Por qué? Porque teníamos plata de aquella. Recuerdo en la estación, cuando se viajaba, cuando Astorga era un nudo ferroviario importante, hubo abajo 3 hoteles en la estación, porque había gente que pernoctar, los que venían del desaparecido, desgraciadamente, tren de la Vía de la Plata, que venía desde Sevilla, paraba aquí, vamos, en Astorga,
tenían que hacer noche para coger al día siguiente el que iba, el de la Vía del Norte, que iba a Galicia o a las Vascongadas, Francia, donde fuera. Desde que se inventó el coche se jodió el tren. Desde que se inventó el coche se jodió todo. Mira que había una estación aquí, me acuerdo yo, del chaval bajar a la estación a maletas. Íbamos a maletas porque no había otra cosa. A ver si había una maleta que te dieran un durín para gastos de casa. Pero eso se perdió. Había una máquina que la llamaban a Santa Fe, de aquellas de vapor, un mastodonte de máquina. Tenía unas ruedas que tendrían 1,5 metros, más de 1,5 metros, digo yo 1,5 metros, 1,80 por lo menos. Subía por encima del alero a la estación y aquella máquina a mí me cautivaba. Cada poco bajaba a verla. Anda ya la Carbonilla, y cuando se venía la Santa Fe. Sí, te salía la Gloria. Señora Carmen, coja el saco que va a descargar la Santa Fe. La cogían el caldero y el saco y a la estación, a la Carbonilla, que te escarbabas y te quemabas. Ahí te depilaba. Pues yo soy una defensora del tren a ultranza. Estamos además en el Palacio y el Palacio se ha podido hacer gracias al tren, porque Gaudí viene gracias al tren en unas condiciones muy difíciles. Tenía que hacer más de 5 transbordos. Barcelona, Tarragona, Zaragoza, luego Logroño, Burgos, luego de Burgos León, luego León Astorga. Estamos pensando en el siglo XIX, donde se está haciendo las vías, se está haciendo el trazado ferroviario, y por suerte que llegó a Astorga. Eso en cuanto a Gaudí, pero si luego miramos el palacio y vemos los materiales, tanto el granito como la pizarra, como la cerámica que tenemos dentro de Jiménez de Jamuz, llegó a Astorga por vía tren. Cada vez llegan a Astorga más visitantes, más turistas, más viajeros, y cada vez usan menos el tren. Eso no es culpa de los astorganos. El tren aquí fue hiper mega fundamental hasta tal punto de que aquí teníamos 2 estaciones, la del norte y la del oeste. Y bueno, teníamos más, tenemos primavera, una gota de verano y luego ya principalmente el invierno. El más espectacular que yo recuerdo, que te da una idea del clima, era lo que llamábamos ya el resbalete de Cornejo. ¿Has oído del resbalete de Cornejo? Digo, pero si íbamos a las 9:45 y entrabas a las 9, íbamos al resbalete de Cornejo y había algunos que casi terminaban en el Gullón. Yo he sido pesado. A las 9 menos 5, el resbalete Cornejo ya era puro fango. A las 7 de la tarde estaba practicable otra vez. Y éramos un poco brutos, la verdad. Hacíamos como barreras con cajones y en las bolas de nieve metíamos una piedra dentro. Y luego cogíamos la bola y la apretábamos, que se hacía hielo. Y te puedes imaginar las brechas que tenemos todos en la cabeza en aquella época. Un trauma. En aquella época, cuando tenía 10 años, fui una víctima de aquellos apedreamientos que era una barbaridad, Entonces la plaza de toros estaba derruida y el juego consistía en las losas de la plaza de toros, pues tirarlas, los que estaban dentro. Bueno, no es motivo de recuerdo porque era una barbaridad. Me acuerdo yo que de niño hacíamos las pelotas con las medias de las mujeres viejas y jugábamos al fútbol en tierra y en Manjarín y hacíamos las pelotas con las medias de las mujeres, y así aprendimos a darle 4 patadas al fútbol, a los balones. Fuimos los primeros que empezamos a tener pantalón corto y camiseta. Nosotros cogimos la camiseta del Madrid. Yo jugaba de delantero derecha. Claro, cuando era eso ya yo tendría pues 18 años, 20 años,
ya significábamos algo, porque de pequeño sí que me acuerdo de las campañas, las batallas de nieve. Lo que no juegan los chavales ahora, jugábamos nosotros y después hacíamos trastadas, porque de aquellas era romper las bombillas de la muralla y las bombillas de aquí de la calle. ¿Por qué? Para hacer una putada a Santiago, a Aparicio, a los municipales que había, que eran los que cambiaban las luces y los serenos. Y de repente había un gitano con el peón y fue y dijo dado al gitano, jugamos a... es que eso tenía un nombre y ya nosotros nerviosos, porque un gitano, vamos, incapaces nosotros de decirlo, un gitano jugamos a tirar para romperle el peón y nosotros ya muertos de miedo, cagados, pero claro, dado era dado y tal, y los gitanos, bueno, y va dado, coge el peón del gitano, no, coge el peón de él, se lo tira al gitano que está bailándolo y lo rompe en dos. Entonces se vuelve el gitano airado y le dice, Payo, ahora me lo abonas. Y dice, ¿qué dices? Que ahora me lo abonas. Y dice, ahora mismo. Y va, y empieza a bajarse los pantalones y dice, ahora te lo abono. Y dice, ay, quiere cagárselo. Ahora te lo abono. Pero tan tranquilo, ahora te lo hago. Acojonante. Era salir a la calle, te ibas para el jardín, el Parque del Generalísimo, que era tremendo, ahí, ya con sitios planos, igual ya fumabas, celtas, o ideales, pues bueno, celtas ya. Y te metías entre los setos, no te veía nadie, y luego pues estábamos todo el día en el jardín, porque teníamos eso, que si guardias y ladrones, que si al escondite, que si a paja y cebada, que si a piola de mudar, que a dólar obliga, teníamos de todo, y hacías vida en el jardín, no tenías pues, ni eso, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? El niño, pues, cuando acabe de jugar, vendrá para casa y si no, pues ya está en el jardín. Y no tenías que andar ni con móvil, ni con mariconadas. Me mandas un gas. Sí, pues payaso, pues, si estamos todos en el jardín. La ciudad, hidalga, sana, austera, señorial, patriota, donde le son habituales tanto el estruendo de las armas como la paz que descansa fácilmente sobre ellas, encuentra a un regimiento vibrante, brillante, airoso, pleno de grandeza y fuerza, y forzosa y fácilmente se admiran y se quieren. Entrañable unidad expresada en esfuerzos continuos por ayudarse y festejarse. Hoy, en este momento, es la ciudad, Astorga, quien hace entrega de esta bendita enseña que será, en adelante, estandarte del Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña. Y con esta donación queremos significar que ya anteriormente le habíamos entregado lo mejor que tenemos de nosotros, a nosotros mismos. El cuartel siempre estuvo relacionado con Astorga totalmente. Bueno, y qué más que los 3 estandartes que dio Astorga. Hombre, en el cuartel yo me acuerdo que había, cuando salían por las tardes de paseo, los bares se ponían las botas, porque todos comían por ahí, no iban a comer allí, a cenar, vamos. Se veía movimiento. Había muchos bares que vivían de eso, muy bien. La mayor empresa de Astorga, y antaño más, porque aquí ahora igual hay 200 o 300, pero cuando era pequeño veías militares y como siempre iban uniformados, como Dios manda, no el mariconeo que llevan ahora de tataos con los pelos para allá, como los futbolistas, y con todo ese mamoneo. El cuartel, porque era el que daba vida y el que nos daba, y cuando había maniobras había un baile especial de largo, íbamos todos y te puedes imaginar, todas salíamos con un novio alférez. Bueno, siempre el coronel y el teniente coronel, los mandos del cuartel, formaban parte de la sociedad.
Si no eran socios, se le invitaba para que vinieran a los bailes. Cuando ha cambiado mucho de lo que era, lo que conocimos la gente de toda la vida ahí, a lo que es ahora. Yo conocía 4.000 artilleros en el regimiento. Ahora solo hay hasta 400 y algo, y con mandos, no solo tropas, sino mandos también. 400, 500, no habrá más que esos. Mi abuelo Nicesio fue uno de los astorganos que en su día se movió pues, a nivel de Capitanía General en La Coruña para que viniera a Astorga al acuartelamiento. Y tengo documentos, incluso cartas, que en ese momento escribió mi abuelo Nicesio al capitán general, pidiéndole que por favor, porque era cuando se pensaban incluso en otros asentamientos, y bueno, y aquí la gente estaba por la labor, pero como somos un poco los maragatos, queremos que nos traigan cosas, pero si podemos gastar poco pues o no ceder. El cuartel está en gran parte casi por el ministro Alonso. El cuartel ya al retirar los batallones, que era de cañones, el batallón de cañones, tuvo un problema de supervivencia. En ese momento tuvimos la suerte que el ministro Alonso yo tengo que decir que en ese momento fuimos el teniente alcalde Luis y yo les presentaba la dimisión. Y es que hay que hacerlo así, con la jefatura de Estado Mayor, que nos reunieron allí, le dije al ministro si eso no se soluciona, porque es que no te dan otra alternativa. Es decir, tenemos que plantarnos, no estamos en contra de la transformación, estamos en contra de morir, de inanición, que es distinto, ¿no? Entonces puede suceder, claro, ya te digo, puede suceder que la pérdida de población, unido a ello, a que no haya un coraje en la defensa de la ciudad, pues claro, puede traer, no lo quiero pensar eso, eso no lo quiero ni pensar, pero tenemos un momento difícil. Tuvo incidencia en algunas cosas curiosas, es por ejemplo en los partidos de fútbol, porque en Astorga no existía campo de fútbol entonces, y Astorga jugaba en el regimiento, había un campo de fútbol en el regimiento, y allí el Astorga jugaba sus partidos, o sea que realmente había calado hondo el regimiento en Astorga, pero ha sido un proceso en el tiempo muy corto, pero no tiene la cimentación de siglos que tiene la Iglesia en Astorga. No, en general yo creo que como el seminario tenía un nivel cultural, sociocultural, intelectual muy alto, la influencia que tenía en la sociedad y sobre todo en la sociedad intelectual astorgana era muy grande y influía en todos los estamentos y por supuesto en los periódicos, en la enseñanza, en el nivel, porque Astorga tenía ese nivel que todos conocemos y que aún de alguna forma persiste. Pues uno de los motivos es que el nivel intelectual del seminario era de una altura muy grande y eso irradiaba en toda la ciudad y sigue irradiando. Yo me he interesado mucho ese mundo de los obispos y creo que para una ciudad pequeña, no sé si lo decía Cunqueiro o alguien, o Cela, que las ciudades episcopales que no son capitales de provincia tienen una especial connotación en donde el obispo lo es todo. A pesar de los anticlericalismos que yo creo que nacen precisamente por eso, porque hay un obispo que manda demasiado. La frase de la Iglesia es de todos, es muy recurrente, pero el archivo necesita mantenerse y el archivo está abierto porque en particular y todos los demás de España porque sus diócesis y sus obispados quieren tenerlos abiertos. Al final, un archivo eclesiástico es privado. Es lo que ha generado la Iglesia durante siglos y que gracias a un obispo detrás de otro obispo han conseguido conservarlo. Mejor o peor, pero ha llegado a nosotros gracias a ellos. Y la gente, eso creo que no se valora. La frase es de todos y es para que todos lo veamos. Hay que cuidarlo. Y cuesta dinero. La armonía de la Catedral de Astorga con 4 estilos y 4 siglos. Y de los obispos decir, qué fe de esos hombres. ¿Cuántos obispos pasaron? Que tardaron todo lo posible en la catedral para no disfrutar de la catedral.
Por desgracia, los obispos que valen se marchan después, los ascienden si les da tiempo, a otros no les da tiempo, se mueren antes. Porque también es un signo de los obispos de Astorga del siglo XX, es que ha habido unas cuantas muertes repentinas, o por lo menos que no estaban dentro de las edades en las que se pensaba morir. Y Julián de Diego y Alcolea pues es un hombre emprendedorísimo, yo lo admiro muchísimo. Los grandes acontecimientos del centenario de los sitios se deben a él. Él era el motor civil, que además coincidió con que él pone en marcha el palacio que estaba inacabado y que iba a convertirse en una ruina porque estaba sin cubiertas. Él se encarga de que traer a Guereta, se encarga de que venga Zuloaga. Todas esas cosas son de don Julián de Diego y García de Alcolea. Me acuerdo de ver muchos seminaristas que bajaban todos en fila india, por ahí por la escalerilla, salían del seminario, por una puerta que tienen aquí para la muralla, a jugar al balón a la Plaza Toros. Todos con su uniforme, el bonetín aquel, pero todos en fila india, le llamamos los conejines. Senso Lázaro es el obispo, yo te digo, a mí me parece siempre un obispo gris. Tuvo muchos años, le tocó también en los momentos de la República, la guerra civil. Era un extremeño que se hizo acompañar de extremeños, algunos muy enriquecedores de la cultura local, como don Melitón Amores, que escribía aquellas zarzuelas que le ponía música a Leovigildo Blanco y sus poesías y todo eso, y luego algunos otros que después se marcharon a otros lugares. Él mantuvo la diócesis, la mantuvo en un tono con dificultades. Eran otros tiempos en los que desde luego sobraba clero, había muchísimas vocaciones, ¿no? Y mantenerla, y sobre todo en esos años difíciles, pues creo que es su gran valor. Había veces que había más sacerdotes que monaguillos, y la última misa era la de las 9:30, que era cantada en gregoriano. Mérida Pérez murió en Astorga, pero él no pensaba morir en Astorga. Tenía muchas agarraderas políticas que le hubieran llevado a arzobispado seguro, ¿no? Es el obispo que viene con un gran prestigio intelectual, ha escrito 3 cartas pastorales que después hasta Juan XXIII las alabó cuando vino por aquí siendo cardenal Roncalli. Ese es un señor de porte un poco majestático, ¿no? Y él vivía en otro mundo. Astorga era el lugar donde estaba para después hacer otras cosas. No obstante, bueno, pues él es el que, como tenía buenas agarraderas, es el que logra que se acabe la obra de la catedral. Logra que el ministerio, Gratiniano Nieto, todos estos se pongan, Menéndez Pidal, a hacer la torre que faltaba. Él también se preocupó de esa vidriera que está en el rosetón, que es la resurrección, esa la pagó él de su peculio. Él se encargó de abrir la eclosión de la Virgen de Fátima, de traer aquí la Virgen de Fátima, de dedicarle un santuario en una iglesia que es San Julián, que es una iglesia preciosa, restos románicos, barroco, que estaba condenada a desaparecer. Allí querían hacer ahí una plaza de abastos en donde la aparece de San Julián, pero él la dignifica y él se hace enterrar allí, por supuesto. Me enseñaron a besar el anillo al obispo, cómo tenía que ponerme. Yo no sé, cuando entré y vi a aquel tío, aquel obispazo, que era un elegante, un cariñoso conmigo. Y bueno, pues allí me quedé 2 años así. Ya desde pequeño fui de monaguillo a la catedral. A las 7, no sé si era 7 o 7:30, teníamos que estar en la catedral porque estaba mi vecino don Baltasar para decir misa a esa hora en la Inmaculada. Y si llegabas tarde, te quitaban 1 peseta del sueldo que nos daban al mes, que eran 100 pesetas. José Casteltor era un párroco que mandaron a Astorga de obispo, ¿no? Y entonces pues estuvo también muy poco tiempo. Él venía a todos los obispos, cuando les mandaban de obispo a Astorga, les
les aconsejaban, casi les exigían que dejaran de vivir en el seminario porque la Santa Sede no veía bien que la curia y el seminario estuvieran mezclados. Había como esa obsesión por dejar el seminario como incontaminado de toda relación. Y Casteltor pues también le mandan lo mismo y entonces se decide arreglar el palacio. En el último piso, yo lo vi todavía con las divisiones de las bañeras y todo, y va y se muere cuando está visitando las obras del palacio, ¿no? Y yo sí lo recuerdo, a ese señor lo recuerdo cuando salía todavía por Astorga alguna cosa, pero también fue casi un suspiro. Cada vez que salía el obispo a pasear, íbamos a besarle el anillo. Y yo, que era pues a lo mejor el más pequeño, o lo que fuera, era el juguete de las hermanas, de las amas del obispo. Y pues alguna vez me daban una peseta para ir a los caballitos, o vamos, que siempre hubo una cierta relación. Te hablo que yo una vez se lo pregunté a José Manuel Sutil, cuando falleció este hombre, de Casteltor, que estaba manco, tuerto y no sé cuántas cosas más, que lo habían dado por muerto en la guerra. Yo cuando era niño quería ser don Marcelo. Aquí nos dejó a todos envueltos. Yo tengo pendiente, y he reunido datos, y tengo pendientes que ver una biografía de don Marcelo en Astorga. Y yo creo que aquí hizo muchísimas cosas. Eso, la emisora, renovó día 7, que era la hoja parroquial, las casas de la Majestad, Cosamay, todas aquellas campañas de Cáritas, Cabrera, Ponferrada. Es impresionante. Yo no sé ese hombre cómo pudo hacer tanto cuando además iba al Concilio Vaticano II, que pasaba gran parte del año allí, donde, por cierto, es uno de los pocos obispos, como recogió Martín Descalzo en el libro de un periodista en el concilio, que dijo algo que llamó la atención, incluso de Pablo VI, y eso fue lo que le hizo pensar a Pablo VI que podía ser una solución para Barcelona, ¿no? Yo pienso que los curas habrá malos, pero también los había buenos. Quiero decir, como lo normal de la vida, los hay buenos y los hay malos, como en todas las situaciones, pero es que ha bajado la religión una barbaridad. No lo entiendo. Briva, yo siempre digo que nunca he conocido ni eclesiástico ni civil persona más inteligente que don Antonio Briva. Era una mente verdaderamente privilegiada. Era un catalán finísimo con unos conocimientos teológicos, ecuménicos de primer orden, que escribía magníficamente. Se puede regresar todavía hoy a los artículos que no eran largos, pero eran sustanciosos, que escribía en Cuaresma y en Adviento, en día 7, o a sus pastorales. Me acuerdo de una especialmente que la tituló, era sobre la Virgen, ella pues señora contemporánea nuestra, que llamó mucho la atención, porque más él escribía muy bien. Hablaba muy bien, quizá le faltaba la fogosidad de don Marcelo, pero el pensamiento que incluso más profundo que el de don Marcelo. Esta ciudad yo creo que no ha sido lo suficientemente agradecida con Briva. Si todos sabemos aquello de que el hacer mercedes y ser calumniado es cosa de reyes, tampoco ignoramos que solo hay una cosa en el mundo peor que el que hablen de uno, y es que no hablen de uno. Esto muchos personajes de menor cuantía no se lo perdonan jamás. Y hasta la insaciable atracción de la letra impresa, el afán insatisfecho de notoriedad, alcanza al más secundado autor que expresa el deseo de que su obra sea elogiada, que si en los libros de la Biblia aducen que son las memorias de Dios, se dice que éste creó el mundo para su propia glorificación y alabanza, no han de aspirar a menos los míseros mortales que a ras de tierra nos descubren su deseo de trepar hacia las más empinadas cotas de la inmortalidad. Tengo el orgullo, por así decir, de que he sido el primer alcalde de derechas, conservador, elegido por el pueblo desde la Segunda República. Claro, tengo mucha simpatía por la época republicana, por Carlos Verdejo, ¿no? Pero también por Del Otero también fue, creo, un buen alcalde, ¿no? También Leoncio Núñez fue alcalde, ¿no? El dueño de la Casa de los Paneros, que fue masón, por cierto. Tuvo una serie ha tenido mucha gente. Pepón fue el mejor alcalde cuando en aquello no había dinero.
y fue un buen alcalde. Sí, fue buen alcalde. Yo de oírle siempre a mi madre que Pepón fue un buen alcalde. El que fue un sinvergüenza fue Recaredo Canalla. Es un sinvergüenza. Mira, recién no fue toda la vida. El mes que más convives con el alcalde, un militar, es cuando se juega al mus, porque encima te vienen a ver, y si son de la categoría de Recaredo, pues entonces ya fenómeno. Pepón, un hombre autoritario y tal, entonces el ayuntamiento era monocolor, no hubo cosas, yo estuve muy bien mirado y considerado, y con Gerardo también me nombró teniente de alcalde, juntamente con Angelito, hizo cosas dentro de lo que se podía hacer con un presupuesto, porque yo, entre otras cosas, el presupuesto, fíjate, yo fui presidente de la comisión de festejos durante 7 años. De presupuesto teníamos 25.000 pesetas para todas las fiestas. Las fiestas sí que me recuerdan porque parece que las vivía, porque es que estaba presente, la banda estaba presente en todos los actos, y es que no paraba, momento. Hacían los programas a base de la banda de música, por la mañana dianas, después acompañar a la misa, después el concierto, después a los toros y después la verbena. Joder, estaba todo el día liado. Era así. Entonces los programas de fiestas eran a base de banda municipal para acá. Cuando aquello era el llamado Pepón alcalde, don José Fernández Luengo, y Angelito Herrero era el lugarteniente, pues lo vio, ¡oh, este kiosco, esto es muy grande, esto no sé qué! Y nos hicieron cortar un trozo. El kiosco era cuadrado y cortaron, bueno, en principio, o sea, el diseño era ese, así, y con 2 partes, tenía abierto por aquí y por aquí. Y bien, estaba bien, pero después me quitaron un trozo, ya quedó alterado todo el diseño inicial. Hubo que cortar un trozo, porque les pareció muy grande. No era grande, pero bueno. De esa época, pues bueno, algunas cosas se consiguieron, ¿no? Y después, pues tengo de Gatón, yo creo que le tocó vivir esa época de la transición difícil, y yo creo que en medida que pudo no tomó decisiones. Fue una época convulsa en el ayuntamiento, incluso no comparecían a veces en la época de transición los concejales, ¿no? Era todo un mundo que bullía y de intereses muy contrapuestos, ¿no? Pero yo creo que también fue bastante digno. Gerardo García Crespo para mí es una excelente persona. Don Luis, pues, Don Luis te tocó la época de la transición, él tenía una mentalidad empresarial de no gastar, etcétera, más reducida, pero bueno, ahí también se plantearon temas. Yo creo que todo el mundo ha sido positivo. Yo entré con el señor Recaredo Bautista, aquí. Para mí, un alcalde bueno y, vamos, respetuoso, que confiaba en el jardinero, que se hizo la mayor plantación que hay hoy, Estambul, fue el señor Perandones. Yo lo que intenté demostrar es que nosotros no veníamos en contra de nadie, que no nos molestaba a nadie en la ciudad, sino que quien pudiera aportar algo, y la iglesia, por supuesto, estábamos ahí para obtener subvenciones, entre ellas para la catedral, ¿no? Yo lo que pude, es decir, y otras que me reservo para monasterio, etcétera, porque a mí me parece que la misión de un alcalde es que toda la gente podamos convivir y nos toleremos con nuestras ideas y nuestra manera de vivir. Eso sí, eso sí. Hasta el famoso señor Miguélez, que como quería construir ese gran edificio de pisos y quería rebajar la muralla y no le dejaba el alcalde, se presentó a las elecciones, salió alcalde y utilizando su cargo de alcalde utilizó su autoridad para, en contra de las normas de patrimonio de la época, rebajar la muralla 2 metros y poder construir la casa como él quería, ¿no? Algo, pues bueno, impensable. Fue denunciado, se presentó a las elecciones y volvió a salir elegido. Yo solo he tenido al señor Perandones, la señora Vitorina y el señor Arsenio, de alcaldes. Pelearme con ellos no, porque creo que ellos, como yo, estamos de paso. No hay que llegar ni a las manos ni nada. Que ellos tienen unas ideas y yo tengo otras. Yo no soy nadie y ellos son los alcaldes. Y eso hay que aceptarlo, o sea, eso es así. Si ellos vienen y dicen que hay que cortar eso por ahí, hay que cortarlo aunque no te guste. Individuos que
muy arbitrarios. A mí, pero claro, yo no tengo una visión histórica. Me parecía, por lo que leía en los periódicos, que tenían excesivos poderes para intervenir tanto en la comunicación, en la prensa, como en la ciudadanía, y era una especie de ordeno y mando. Pero esto es lo que yo he leído en los periódicos. Los últimos alcaldes los conocemos, ¿no? El urbanismo en Astorga de los años 60 hizo verdaderos estragos. Es decir, que yo todo eso me preocupaba mucho. Me preocupaba, claro, pensábamos, estamos en el 83, los barrios, gran parte de las zonas no urbanas, incluso del centro urbano, estaban sin pavimentar. Aquí sale de todo. Y lo mejor fue para la basura. Lo mejor fue para la basura. Las termas que estaban enfrente de del señor Revillo, donde vivía el Revillo, enfrente estaban las termas y fueron para la basura todas. Los años 60 y 70 en Astorga fueron terribles. Se destruyó el casco viejo. No éramos como una ciudad como Segovia o bueno, de este tipo, o Cáceres, pero aquí había edificios antiguos, señoriales, casas señoriales, todo eso se destruyó. Se destruyó porque no había leyes que protegieran eso. Yo creo que es el único edificio que queda en Madrid, en Astorga, del 18, edificio civil. El único que queda en Astorga. Es una pena porque han desaparecido casi todos en Astorga y este es el único edificio civil que queda. Era la casa de Astorga. En casa de mamá es que estaba abierta todo el día. Estaba abierta, nunca se cerraba la puerta de abajo. Entonces entraba, igual te encontrabas amigos de unos, amigos de otros, al ser 9 hermanos, y teníamos las pandillas incluso muchas veces unificadas, con distintas edades pero unificadas. Y la puerta estaba abierta, estaba el columpio, que lo recuerda mucha gente, ese columpio de madera, que todas venían a montarse el columpio, lo montamos nosotros también, claro. Mi rincón favorito del jardín, es que no hay un rincón favorito, es que es todo el jardín, es que a mí me encanta el jardín, es que yo lo vivo el jardín, yo vengo no tengo que venir, yo vengo el sábado y vengo el domingo a las 7 de la mañana que está cerrado, como tengo las llaves, entro y me doy un paseo por aquí y miro, pues esto está, y algunas veces hasta me pongo, que no tengo que hacerlo, pero me pongo a recoger los papeles, para que cuando la gente venga, joder, que esté bonito y tal. Yo lo disfruto, para mí es mi segunda casa, o sea, yo el jardín de la sinagoga, para mí es mi segunda casa. Oh, amigo, una cosa me sacas ahora. El jardín para nosotros era mucho. Era prácticamente todo allí. Tanto el jardín como la plaza. Había un paseo de las dos plazas. De la plaza de Mayor a la plaza Antociles, se iba y tal. Veías a la chica, te gustaba, volvías a verla, total. Pero es que eso de las mañanas, incluso en el invierno, pero sobre todo en el verano, era el núcleo, y sigue siendo, pero menos. Y eso no se paga con dinero, a pesar de que el jardín ha cambiado tanto que no lo conoce ni su padre, pero bueno, pero cosas de la naturaleza, pues sí se fastidiaron los negrillos y los árboles y cosas de estas, pero queda el encanto. Yo el año pasado, y es que estábamos todos los de fuera, estábamos en el jardín. Tú vas a Astorga y puedes ir a Ponferrada y a Villafranca del Bierzo y a Sagún de Campos. Y las casas son las mismas. La arquitectura tradicional se va extinguiendo y se está perdiendo personalidad. Se está perdiendo personalidad. Se está perdiendo historia. Porque estas casas nuevas no tienen historia. La historia la tienen las casas antiguas. La de mis abuelos, preciosa. Era una preciosidad de casa y además mi abuela tenía mucho gusto y la tenía arreglada, que era una preciosidad. Y llegó un momento en que estaba preciosa la casa. Ahora es una pena. Ahora creo que hasta lo nota la gente que dice, bueno, pero ¿esto qué es? Porque ahora ni es antigua ni es moderna, es una birria. Es una birria de casa. Y tenía puertas preciosas del siglo XIII, unas puertas preciosísimas. Y faltan todas las puertas. Y luego el piso. Yo hace poco que estuve en la casa donde nació Mozart y el piso lo tenía igual que era el de mis abuelos, pero lo han cogido, lo arrancaron y ahora es una birria, ahora es una casa, pues eso, una birria. Yo prefería verla tirada que como está.
Pero bueno, tú date cuenta, esta plaza no hay más que 2 casas que siguen siendo las mismas que cuando no éramos pequeños. Una es esta así, otra es otra, se queda así. Y lo demás es todo nuevo, por completo. Claro, la gente joven, pues, bueno, casi no se puede ni reconocer. Bueno, esto es Astorga, bueno, como usted lo dice, porque estamos aquí, porque sí, me ha traído el tren y aquí nos hemos parado. Esa casa lo mismo podría ser de aquí que de Valencia, de Madrid o de, ¿sabe Dios dónde? ¿No? Le ha perdido toda la pátina y toda la... No, el paseo por la muralla, y en verano es fuera de serie, hasta por la noche, y les dicen que es el paseo de Europa, esto, le llama. Hombre, es que, yo qué sé, tienes un paseo que está muy bien, tienes unas buenas vistas del Teleno y todo eso, la gente le gusta eso. Se recrea mucho la vista, a la lejanía, y eso es bueno. La gente empezó a decir, ¿qué es esto de los petroglifos? Te puedo contar anécdotas de ir a los pueblos y la gente decía, ¿qué es eso que sacas de los jerolintos? Tú fíjate, se inventaban palabras. Jerolinto es un apócope de jeroglifo y de laberinto. Y yo decía, jerolinto, eso no existe, pero a partir de ahora existe y lo hemos inventado los maragatos. Y entonces yo veía gente que no sabía decir petroglifos, que decían petroglíferos, decían una serie de cosas, frigoríficos, alguna señorina mayor que ya no está, le tengo yo mucho cariño a aquella mujer. Tú eres el de los frigoríficos, decía. Bueno, pues esa gente que no sabía decir el nombre me llevaba de la mano y me enseñaban petroglifos. Como cristianos, queridos hermanos, hemos de estar siempre proclives al perdón. Y el perdón, tan difícil de compaginar con nuestros sentimientos objetivos, ha de brillar en la luz de nuestra mente y ha de estar ardiente en nuestros corazones, incluso para todos aquellos que mayor repulsa merecen en sus actuaciones. La bomba. Irene, que además nació en 1900, ¿no? Estuvo un par de meses antes de morir, estuvo en la cama y tal, y yo recuerdo que salía del colegio y venía corriendo para casa. Me tiraba horas ahí cogiendo la mano solamente. Mi abuela era la hostia. Si te pongo un símil, ¿quién viene a sustituir a Ronaldo en el Madrid? Pues es normal. La camiseta que llevas es el número 7. Pues yo, a mí cuando empecé aquí todo el mundo me comparaba, es que tu abuela. Y yo les decía, bueno, es que mi abuela ya no está, ahora soy yo. Entonces uno lo intenta hacer lo mejor posible. Y cuando vienes a un sitio con una fama anterior, quiero decir que de muchos años, pues es un peso que llevas encima, pero bueno. La peseta es mi casa. La peseta es... Es mi padre, mi abuela, hasta ahora se conocía por la peseta. Y luego porque tenemos la catedral del Palacio. Yo creo que nos conoce en toda España por las mantecadas de Astorga. Yo ahora tengo también un negocio de productos artesanos y no hay persona que entre en la tienda que no te diga dame unas mantecadas de Astorga. Aunque los hojaldres siguen teniendo mucha fama, las mantecadas ahí están. Y yo creo que es un símbolo para la ciudad y ojalá sigan muchísimos años. Esta es una lata, esto es en lata, pero antes era en cartón. Es evidente, y ahí está, el Malagato, con su traje auténtico. Esto, fíjate, pone José Rodríguez, que es mi abuelo. Fábrica de mantecadas La Mallorquina, Astorga, siempre Astorga. Hubo muchas fábricas en Astorga y, por desgracia, fueron desapareciendo. Allá en los años 60 y pocos, tú sabes que se creó una asociación de unión de fabricantes de mantecadas de Astorga y ahí se aglutinaron prácticamente el 100% de todos los fabricantes de Astorga. La Mallorquina quedó al margen. Hoy yo creo que debemos de ser unos 5 o 6 fabricantes los que quedamos en Astorga, de que nos dediquemos a hacer mantecadas, nada más. Pero bueno, yo calculo que
te estoy hablando de los años 50, años 60, pues igual habría 16 fabricantes, 17 fabricantes en Astorga de mantecadas. Para mí, la mallorquina, que es una de las grandes de las mantecadas, tiene algo que es para mí superior a mantecadas. Es que no sé cómo ha logrado, es algo como el cocido de Maruja. La crema pastelera de la mallorquina es algo que no es normal. Y me imagino que los ingredientes, en teoría, debían ser los mismos. Pues no, señor, sale distinta. Volumen de cajas, por ejemplo. Bueno, pues se ha pasado, por ejemplo, pues de a lo mejor, ¿qué te digo yo?, hacer una facturación de 10.000 cajas de mantecadas al año, por ejemplo, pues hacer una facturación de 400.000 cajas al año. De hacer, por ejemplo, pues qué te digo yo, unos 5.000 kilos de hojaldre al año, pues hacer 1 millón de kilos al año. Estamos, bueno, pues ¿por qué? Pues porque hemos podido llegar a muchos más sitios que no se llegaba antes. El cocido de maragato es todo. El cocido de maragato es el sumum de la... para mí el sumum es la gastronomía el maragata, la gastronomía de... Es todo. Eso mueve la economía de Astorga, el cocido de maragato, que hay muchísima gente que viene a Astorga primero a comer, porque en los viajes se nos gana por la comida. Después, el turismo. En el mejor de los casos, un tándem al mismo nivel. Pero una cosa sin la otra funcionaría mal, La Maruja es... Yo creo que antes que a Leopoldo Manero hay que hacerle un monumento a la Maruja. La Maruja levantó maragatería, que es antipática, eso, yo no sé, conmigo es muy simpática. Pero es una señora que toda la comarca le ha dado de comer la Maruja. Pues yo qué sé, cómo empezó a lo tonto. Siempre venía, ya te digo, la gente a tomar, las veraneantes, por ejemplo, venían a cenar, los militares venían a cenar siempre, también les hacía mi madre el congrio, las sopas maragatas típicas de aquí, que también eran muy típicas. Y después el cocido, yo no sé cómo fue. Un médico que vino, que descendía de aquí, Antonio Sastre, nos dijo, oye, me tenéis que hacer un cocido maragato, que nunca lo habíamos hecho. Bueno, lo hacíamos en casa, ¿no? Y ya empezó así a lo tonto, yo no sé cómo fue el primer cocido. Que nos salieron los garbanzos más duros, me acuerdo más. Maruja Botas para mí es la princesa de los fogones, es la reina de los pucheros y es una especie de maga. Yo tengo el criterio de que ella es capaz de transformar los garbanzos en perlas y las perlas en garbanzos. Maruja ya está mayor, todos estamos mayores, pero la contribución de Maruja a la gastronomía astorgana, y yo creo que leonesa, y yo diría que universal, es cómo se logra hacer de un garbanzo una maravilla para el paladar y para el gusto. Es el mejor cocido del mundo. ¿Por qué? Porque somos listos, porque empezamos a comer por la carne. Y si sobra, que sobre la sopa, alguien la comerá, pero la carne es lo más importante. Yo creo que esa es la parte con la que puedes arrancar el futuro, ¿no? Es decir, sobre esa base. ¿Y qué te quiero contar con esto? Que para llegar a la innovación que estamos haciendo ahora mismo, todos, tenemos que tener una tradición. Si no hay tradición, no hay innovación. El chocolate, como muchas otras cosas, se fue quedando y se oscureció ahí. Pero luego vino una persona que en la vida pensó en hacer algo de eso, pero surgió, lo cogió con mucha ilusión y le dio un tirón al chocolate aquí en Astorga terrible, que fue José Luis López. Fue el que hizo el Museo del Chocolate. Eso le dio un aire al chocolate aquí lo dio a conocer, tanto así que llegó a formar parte de la visita normal de Astorga. De los turistas vienen al Museo del Chocolate, y ese Museo del Chocolate estaba regentado por José Luis López, un particular, que lo había hecho él. Lo que me sigue llamando mucho la atención es lo astorganos que somos los de Astorga. Eso en primer lugar, porque mira, cuando te mueves por ahí y de repente se produce la revelación que o soy de Astorga o vengo de Astorga o conozco a Astorga, a partir de ahí me sigue llamando la atención el astorganismo, la astorganería, no sé cómo llamarle a esa acción que nos sentimos todos y cómo abre puertas, facilita la comunicación en cuanto coincidimos en esa referencia que es Astorga. Nosotros fuimos fundadores de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y somos los que la llevamos ahora. Y entonces nos hace gracia que digan que es el futuro
cuando hace unos años decían, con estos mochileros no queremos saber nada. Pero el Camino de Santiago es indudable que sí es una cosa. Es decir, en estos momentos, de los 192 países que hay en el mundo, de 170 países hay alguien que hace el Camino de Santiago anualmente. Entonces, es un escaparate para una ciudad como Astorga absolutamente asombroso. Es que a mí me gusta ir al cementerio. A mí, no, hombre, no es que sea ningún placer, por supuesto, que me da mucha tristeza, pero me gusta ir. Y de mis amigos y de gente que se murió así, pues me gusta ir y rezar un Padre Nuestro. Esto se abre todos los días del año, todos. Nochebuena, Jueves Santo, todos los días se abre el cementerio, todos. Todos tienen horario de 9 a... Ahora sábados y domingos es solo de mañanas, de 9 a 1, festivos. Pero diariamente siempre está abierto. Mi foto del siglo XXI, bueno, mi foto del siglo XXI sería un panel, y en ese panel una de las cosas que acostumbro a hacer cuando me aburro entre foto y foto es fotografiar, retratar a la gente. Y entonces debo tener, no sé, igual, no sé, no los he contado, pero 800, 900, 1000 retratos de astorganos diferentes en blanco y negro, ¿no? Que los pillo o bien en la calle, en un acto, nunca, no se entera nadie, nunca. Entonces pero son primeros planos además, o bien en conferencias, o bien en interior o en exterior, ¿no? Pues he ido pillando ahí y entonces haría un panel con todos los astorganos ahí. En ese momento intento que sean buenos retratos, no siempre, porque no siempre están a tiro, yo me muevo también, pero cuando están a tiro los fusilo. anima a los soldados cuando parten para la guerra, los cálidos homenajes que se me tributan, de hecho se me antojan una marcha triunfal, brillante y sonora, que pretende avivar el momento de mi tránsito a una nueva vida que, como todo momento solemne de elegir la propia suerte, entraña cierto tinte de inevitable de melancolía